Ese texto está publicado en castellano, en una versión castellana que tradujo Alicia Relinque de la Universidad de Granada. Hizo unas traducciones directas de la tradición antigua china de tres obras. Y hablaba ahí de unas cuantas obras. Y a mí la que me llamó más la atención al leer el libro que me pasó un amigo actor fue esta, el huérfano del clan de los Zhao, que tenía una historia de ser la primera que había llegado a Europa, la tradujo un monje francés, después Voltaire hizo una versión y había como una tradición. A mí me llamó la atención por ser para mí la más parecida a nuestra tradición. A la vez tú ves la tradición china o una de las posibles tradiciones chinas y la nuestra ahí mezcladas. Parece una obra que hubiera podido escribir de Shakespeare, por ejemplo. Entonces yo me fijé en ella, hicimos una traducción al catalán a partir del texto castellano, hablando con Alicia, y después hicimos una adaptación, o sea que dimos unas cuantas vueltas a la ya tan dilatada carrera de este texto, ¿no? Esto es del siglo XIII, por lo tanto aquí es en plena Edad Media. Lo que es evidente es que los chinos van mucho más avanzados que nosotros en esa época, y no sé si en todas, ¿no? Pero en esa época sí, parece como si Shakespeare hubiera aparecido ahí 3, 4 siglos antes. Los cuentos medievales también están muy bien, es decir, no es nada en contra de nada, simplemente que esta parece que tenga ya como un poco más de recorrido, o que hace que el espectador esté pensando en más cosas que las que creo que el espectador medieval aquí podía pensar o quería pensar cuando estaba viendo una obra de teatro, ¿no? La obra explica una historia, habla sobre todo de una historia. Yo creo que nosotros la hemos centrado, yo creo que la obra habla de la historia del Chen Yin con el huérfano del clan de los Zhao. Quiere explicar básicamente la historia, ¿no? Me parece que no tiene a priori ganas de hablar de sentar cátedra de muchas cosas. Lógicamente cuando está explicando esta historieta, esta aventura que pasa el médico con el huérfano, va hablando y va tocando diferentes temas. Algunos nosotros los hemos apoyado un poco, otros los hemos pasado un poco por encima, y se podrían resumir en la venganza, en el poder, en el problema que tiene el exceso de poder en la gente, en los gobernantes. Habla de la bondad, cómo una persona duda de si tiene que vengarse o no, una persona que es buena, que lo entrega todo, que entrega su vida para una causa. Yo creo que si estuviéramos en otra ciudad que no fuera Barcelona, a lo mejor podríamos hablar más del honor, en otras partes del mundo, del honor. Nosotros, yo creo que en nuestra tradición teatral de aquí, de por aquí, de esta zona de Europa, las ideas de lo que hablan las obras se tienden a diluir un poco entre ellas y no dar líneas claras. Y a mí, cuando hago teatro me gusta pensar que el espectador no dirá, vale, esta obra me habla de esto y de esto, ¿no? Es bonito cuando la obra pues, te habla de cosas, pero tú no puedes resumirlas, no puedes hacer un titular que por otra parte, ¿no? A veces se pregunta mucho por esto, ¿no? ¿De qué habla? Creo que las obras de teatro, las grandes obras de teatro, de las grandes historias, los grandes poemas, las grandes novelas, los grandes cuadros, hablan de todo un poco, y de todo es de 4 o 5 cosas, del amor, de la vida, de la muerte, se puede resumir así. Entonces cuando yo dirijo una obra intento pensar que habla de amor, de vida y de muerte. Es un poco tramposo lo que digo porque después hay muchas cosas aquí dentro, ¿no? Básicamente es el placer de explicar una historia, ¿sí? Una historia muy, muy tremenda, muy fuerte, que coge al espectador, que lo mantiene en vilo, viendo la obra, y que le permite intuir lo que puede venir y lo que no puede venir, y se va dejando llevar. A veces haces una obra de teatro que el espectador piensa, bueno, ¿y qué me están explicando? ¿Qué me explicarán ahora? Y a veces es bonito no explicar ninguna historia, pero básicamente cuando explicas una historia, una buena historia, es cuando disfrutas más, y cuando el espectador la recibe disfruta mucho. La obra
es muy oriental, porque está escrita en Oriente para nosotros. Nuestra puesta en escena es una mezcla. El resultado, íbamos buscando una mezcla entre unas ideas preconcebidas, un poco ideicas, que a lo mejor no son ciertos, ¿no? Prejuicios o tópicos que colocamos en una mezcla una submezcla entre China, Japón y otros lugares, pero que podemos resumir en oriental, y cosas nuestras que tenemos nosotros aquí en Europa y que nos vienen de tradiciones muy diversas, pues Calderón, Lope, autores catalanes, Shakespeare y muchos otros, ¿no? Y hemos ido como juntando elementos. El escenario no es nada, porque es un pedazo de tierra. El vestuario es bastante oriental, pantalones anchos, si tú los ves y dices, mira, son chinos, pero tampoco exactamente. Y después hay elementos que son unas espadas, unas son de Japón, otras son chinas, hemos mezclado. Mis referentes, te das cuenta que son más japoneses que chinos, porque cuando yo he visto películas, cine, he tendido más a ver Kurosawa, ¿no? Y aquí lo he mezclado un poco sin prejuicios, es decir, nosotros no hacemos historia, ni hacemos arqueología, ni somos científicos. La gente de teatro tiende a mezclarlo todo. Yo creo que en todas las formas culturales hay vasos comunicantes de todas las culturas. Las cosas importantes de unas culturas resultan que se van dando, que las puedes encontrar en diferentes culturas. Las bases a veces son las mismas. Y en teatro te das cuenta que hay cosas muy diferentes, pero también hay cosas muy parecidas. Resulta que cuando el actor tiene que salir a escena delante de unos espectadores, hay unos cuantos mecanismos que siempre son los mismos. Y no sé si nadie se los ha copiado, ¿no? O a lo mejor sí, o a lo mejor todo el mundo se los ha copiado, pero en todo caso ves que se repiten, porque no puede ser muy diferente. Y después hay algunas cosas que son muy claramente, que no son nuestras, que son de otra cultura, y otras que en cambio que piensas, mira, esto realmente es muy nuestro. Cuando tú juntas actores de diferentes países, te das cuenta que finalmente vas a trabajar con cosas muy parecidas. Te pones de acuerdo en algunas, pero las otras se dan solas. Yo creo que en esta obra nos ha pasado, todos los actores son de aquí. Algunas personas me han dicho, ¿y dónde están los actores chinos si haces una obra china? Pero yo les respondo cuando hacemos una obra sueca, cuando hacemos una obra noruega, cuando hacemos un Ibsen, no hacemos con actores de aquí, o si están en Madrid, pues de Madrid. Nadie piensa que para hacer un Ibsen o para hacer un Shakespeare tiene que ser actores ingleses. Pues aquí no es lo mismo, son actores de aquí que actúan un texto de allí. Hemos hecho aquí en el Romea una operación un poco de patas para arriba, ¿no? Que nos han dejado hacer los empresarios del teatro muy amablemente y sorprendentemente, ¿no? Para que los espectadores pudieran disfrutar, acercarse de una forma especial. Yo creo que es interesante cuando los espectadores entran en una sala y alguna cosa pasa y les hace pensar que van a pasar muchas cosas, porque si ha cambiado la forma, la disposición, todo es posible, ¿no? Hay una cierta actitud de sorpresa que se mantiene durante la función. Y además, para la función que hacíamos, las 4 bandas, el público envolvente, alrededor de una plataforma de arena un poco elevada, permitía acercarse mucho y tener la sensación de que estábamos tener la sensación de ver que el público está envolviendo la acción, que no hay huida posible y que el actor está ofreciendo ahí un recital, que no se puede ir por ninguna parte, ¿no? Y a la vez hemos colocado algunos elementos también un poco diferentes, como es la música, que si bien la obra venía de una tradición musical, nosotros hemos obviado esto, pero por el otro lado, por el lado de la modernidad, hemos contactado con Joan Garriga, que es el músico, cantante de la trova kung fu, muy conocido y un artistazo, una persona que tiene algo que decir,
y lo hemos puesto aquí en medio, nos hemos puesto a trabajar, decimos, ¿cómo podemos juntarnos? ¿No? ¿Cómo podemos juntar esta disposición con este texto, con tu música, con los actores muy buenos aquí puestos encima, y hemos encontrado algo pues, distinto, especial, nuevo. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar buscando la atmósfera, buscando un equilibrio entre el teatro, el espectador, el teatro quiere decir el edificio, el espectador, el hogar ficcional, es decir, donde pase, si es un castillo, si es lo que sea, ¿no? Hemos creado un espacio común para todos. Es decir, para nosotros, para mí, creo que es importante el lavabo, el bar, cómo estará el espectador, si tiene que subir escaleras o tiene que bajar, si los acomodaderos son simpáticos, si la persona de la taquilla es simpática, cómo está iluminado, qué música hay, cómo está dispuesto. Esta creación de un ambiente que no sé si es marca de la casa, yo creo que en el fondo todo el mundo vamos a intentarlo, ¿no? Todo el mundo si quiere poner su casa, ponerla de una forma que cuando alguien entre esté cómodo o entienda cuál es la persona que vive ahí y a la vez tú quieres estar muy cómodo, te pones las cosas. Pues el teatro es un poco lo mismo, poner las cosas para buscar esta comodidad. Y cuando vamos a un teatro que no es el nuestro, como aquí en el Romea, pues intentamos buscar formas sin cambiar el teatro donde vamos, porque vamos a él porque realmente es bonito, tiene muchas cosas que decir, y lo adaptamos un poquito para nuestra comunidad común, ¿no? La Perla tiene una asociación de espectadores, tiene una forma de hacer que juntos, los espectadores, a través de la asociación de espectadores y los que estamos en el lado de las tablas, que a veces nos dicen los artistas, pues tenemos una relación especial y espacial, ¿no? A través del espacio. Y esto lo intentamos cultivar día a día y intentamos buscar nuevas formas de llegar unos a otros. La Perla está haciendo esto aquí, el Clan del Zao en el Romea. Hoy estrenamos y hacemos en la Biblioteca de Cataluña, presentamos una compañía que ha estrenado un espectáculo que se llama Llibert, que no es nuestro, que lo acogemos en el espacio, y estamos ensayando por las mañanas una obra que se estrenará en producción de La Perla, que estrenará en la biblioteca, de Waix de Mouawad, del autor de Incendios, que se llama Ciels, en francés, como muy poético, el cielo, los cielos posibles. Y con algunos mismos actores que salen aquí, con otros actores de otras compañías que hemos rejuntado para hacer esta obra, ya estamos ensayando, ya estamos con el proyecto en marcha, ¿no? Y es intentar combinarlo todo. Esto se estrena el 18 de junio, justo antes del Grec. No entra el Grec porque llegamos tarde y no podía entrar, pero es un espectáculo fuerte, importante. Nosotros tuvimos un éxito importante con Incendies y queríamos continuar investigando con este autor. Es una obra completamente diferente, muy moderna, con mucha tecnología, con mucho ordenador, mucho Apple, muchas Skypes, videoconferencias, mucha tecnología en escena, investigando una red terrorista que resulta ser de jóvenes que están en contra de la cultura y de la política establecida de nuestro régimen, ¿no? Y es completamente diferente a la historia del Zao, pero muy parecida de forma. Yo creo que lo que sigue la estela de Incendios es el Zao. Incendios era una obra que hablaba de la identidad, de la búsqueda de la identidad de la gente joven que investiga a sus padres, sus abuelos, qué ha pasado con ellos y sus guerras. El Zao es una persona que no sabe quién es y cuando se hace mayor tiene que saber quién es, tiene que preguntarse quién es, investigar quién es, y cuando lo descubre tiene un shock tan grande que tiene que pasarlo, y la manera de pasarlo es matar a toda la gente. Es una búsqueda de la identidad, es lo que yo hablé con Waix de Mouawad para explicarle esta obra, te va a gustar mucho. Y la obra de Ciels es la misma historia pero a la inversa y en una dirección contraria. Son unos jóvenes que han entendido cuál era su herencia y han decidido estar en contra de las generaciones anteriores. Y las generaciones anteriores,
que es la gente de 40 para arriba, tiene que entender a los jóvenes de 20 años y cómo ellos no entienden y no encajan en nuestro mundo. Por lo tanto, es un viaje de ida y vuelta.